Soy el secretario personal del señor Sánchez. El señor Sánchez, que está cerca de los 30 años, sigue siendo soltero. Hasta que la hermana del señor Sánchez escribió un fanfic, comenzaron a circular rumores en la empresa sobre la relación entre él y yo. ¿Yo y el jefe? ¿Qué osadía tienen para pensar eso? Me enojé muchísimo. En el grupo, mencioné al jefe. Con la cabeza llena de nubes, accidentalmente escribí marido en lugar de jefe. Marido, dime algo. Una vez que salió esta frase, el grupo se quedó en silencio. El señor Sánchez apareció despacio. Entonces, debo decir algo. 1. El señor Luis está negociando con un cliente. Yo, por un lado, parezco estar escuchando atentamente, pero en realidad, estoy perdiendo el tiempo. Hay una nueva noticia en el foro de la empresa. Movido por la curiosidad, hice clic y eché un vistazo. Resultó ser un fanfic. Solo unos minutos después de su publicación, las lecturas y los me gusta aumentaron exponencialmente. Parece que hay muchos que están perdiendo el tiempo en este momento. ¿Qué tanta atracción puede tener un fanfic? Eché un vistazo al jefe, que estaba charlando alegremente con el cliente, y hice clic en el fanfic ansioso por leerlo. Cada vez que hay un cliente, el señor Sánchez pasa horas en la sala de reuniones con su secretario masculino personal. Después de la reunión, el secretario masculino tiene la cara sonrojada, las piernas débiles y camina tambaleándose. En estos momentos, el señor Sánchez ve el aspecto terco del secretario masculino y siempre sonríe ligeramente, pensando en sí mismo, qué adorable es él. Debajo del post, había solo emojis eróticos. Estaba completamente confundido. ¿De quién se está escribiendo? Siempre tengo la sensación de haber leído algo así antes. Eché un vistazo a los nombres de los protagonistas del fanfic, Luis y Javier. Caray, ¿no soy yo y el señor Sánchez? Al volver a leer el fanfic, solo sentí una gran confusión sin manera de defenderme. Primero, el señor Sánchez habla con los clientes durante mucho tiempo para acordar los detalles. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Segundo, mi cara se pone roja después de la reunión porque el aire acondicionado está demasiado alto y tengo culpa por perder el tiempo. Yo y el señor Sánchez tenemos una relación pura de superior e inferior. Además del dinero, no tenemos ninguna otra conexión. En cuanto a el señor Sánchez sonríe al secretario masculino y piensa que es adorable, esto es pura tontería. Con ira, levanté la cabeza y de repente me encontré mirando a los ojos negros de Luis. Sus fríos ojos, por alguna razón, tenían una leve sonrisa, lo que me dio una sensación de bienestar. Subconscientemente pensé, ¿será que Luis estaba realmente sonriendo a mí? Sus ojos negros se entornaron ligeramente y Luis habló. ¿Qué estás esperando? La negociación está cerrada. Despídete al cliente. Me levanté precipitadamente, cerré el portátil y le di una sonrisa adecuada al cliente. Lo acompaño. Con la cara sonriente, pero con malas palabras en mi mente. Este fanfic me ha fastidiado. Casi me pilló el jefe mientras perdía el tiempo. Debo denunciar este post para que no tengan más cosas para rumorear. Después de despedir cortésmente al cliente, regresé y no pude esperar para hacer clic en el fanfic para ver al autor. Quiero saber quién tiene tanta osadía para fantasear sobre mí y el señor Sánchez. Lo voy a encontrar. Pero el autor del fanfic no parece haber intentado esconderse. Usó su cuenta real de la empresa. Al ver el nombre del autor, Martina, me sentí desmayarme. La voluntad de encontrar al autor se desvaneció. Maldición, ¿por qué el autor es la hermana del señor Sánchez? 2. Me rendí. Pero siempre estaré atento a sus publicaciones. De nuevos posts. Un día en el trabajo, sonó una notificación, indicando que ella había actualizado. Está empezando a difamar la relación entre el señor Sánchez y yo de nuevo. Me enfadé y hice clic para ver lo que escribió. ¿Alguno de vosotros se ha dado cuenta de que el traje del secretario masculino siempre queda perfectamente ajustado? Tan ajustado que dibuja el contorno del pecho, la curva de las caderas e incluso la línea de las ingles. En realidad, todo esto es un traje de secretario personalizado especialmente para el secretario por el señor Sánchez. Cada vez que el señor Sánchez ve al secretario caminar ante él con la ropa que él mismo ha elegido, su mirada se queda clavada en él involuntariamente. El área de comentarios estaba en ebullición. Esto es caliente. Ese cuerpo del señor Javier, vaya, el señor Sánchez disfruta mucho todos los días. El señor Sánchez no se interesa por hombres ni por mujeres, pero ha elegido al señor Javier estaba planeado desde hace tiempo. No es el señor Javier, es el señor guapo. Yo también estaba enfadado. Estos locos se atreven a pensar cualquier cosa.
Yo y Luis somos completamente inocentes. Y soy un hombre heterosexual de verdad. Javier. La bonita cara de Luis se acercó de repente. Me asusté y grité en mi mente. ¿JJ jefe? Luis frunció ligeramente el ceño, emanando una sensación de no te acerques, aunque no estaba enfadado. Te he llamado varias veces. Tenía la cara seria y fría. Yo pensaba, ¿cómo podría el señor Sánchez? En el siguiente instante, el señor Sánchez me entregó una bolsa de regalo. Hoy, ponte esto. ¿Yo? Abrí la bolsa de regalo y dentro había un nuevo traje azul marino, de una prestigiosa empresa de confección de trajes a medida. Antes, pensaba que esto era un beneficio para los empleados por ser secretario de Luis. Pero desde que leí el fanfic de la hermana del señor Sánchez, ya no puedo ver esta ropa de la misma manera. Cerré los ojos y devolví la ropa. Jefe, no merezco esto. Esta ropa es demasiado cara. Te la dejo para ti. En la cara helada de Luis apareció una expresión de estupor. Después de dudar un momento, preguntó, ¿no te gusta este color? ¿Por qué me mira con esa expresión tan triste? Solo he rechazado una prenda de ropa. Subconscientemente, expliqué. No es que no me guste, solo que, es demasiado caro. ¿Caro? Luis se quedó un momento perplejo y luego mostró confusión. Esta ropa solo cuesta $100.000. ¿Qué hay de caro? Zas. Como si una flecha llamada pobreza me hubiera atravesado el pecho. Me sentí profundamente herido. Traté de mantener la dignidad de secretario, pero en realidad, estaba mordiendo los dientes. Pero mi salario es solo $20.000 al mes. Luis se dio cuenta y dijo, entiendo. ¿Quieres un aumento de sueldo? No, no es eso lo que quiero decir. Habla rápido, no enoje al jefe y pierdas el trabajo. Pensó un momento y envió un mensaje al Departamento de Recursos Humanos. De acuerdo, te subo el salario en $20.000. ¿Te parece bien que ganes $40.000 al mes? Me quedé paralizado. Luego, me llenó de alegría. ¿Hay realmente semejante suerte en el mundo? Luis me miró, entornó los ojos y mostró una leve sonrisa. Ahora, puedes ponerte esta ropa. Asentí con la cabeza con entusiasmo. Jefe, yo estaré dispuesto a dar mi vida por ti. 3. Después de ponerme la ropa, siempre tuve la sensación de que algo no estaba bien. Pero el doble salario que estaba a punto de recibir me dejó sin sentido común. Caminé delante de Luis con la nueva ropa. La mirada de Luis se deslizó sobre mí. Sus oscuros ojos eran profundos y contenían emociones que no podía entender. Parecía una mano que se deslizaba por mi cuerpo, desabrochando mis ropas y tocando mi piel caliente. Me dio un escalofrío. ¿Por qué tendría esa idea? ¿Cómo podría Luis tener ese tipo de interés en mí? Como si quisiera comprobar algo, levanté la cabeza y busqué la dirección de Luis. Pero Luis me entregó varios documentos con un aspecto de negocios. En 10 minutos, convoqué a una reunión del equipo de planificación. Me relajé. Yo decía que el señor Sánchez no estaba interesado en mí. Después de enviar la notificación de la reunión al equipo de planificación, me senté en la sala de reuniones a esperar. En ese momento, la hermana del señor Sánchez actualizó el fanfic. Nueva noticia, el señor Sánchez le ha dado de repente un aumento de sueldo al señor Javier. El señor Javier no ha hecho nada notable en los últimos 2 años y no tiene presión por rendimiento. La única razón para este aumento de sueldo es el viento del lecho. Apuesto a que el señor Sánchez y el señor Javier han descubierto un nuevo lugar hoy en la oficina. ¿Yo? ¿Qué? Odio haber visto este contenido tan molesto. Algunos en el área de comentarios dudaban del contenido del fanfic. Yo veo al señor Javier y al jefe muy serios. Siempre se mantienen una distancia en público. ¿Cómo puedes decir que han hecho eso si no lo has visto tú mismo? Al leer este comentario, casi lloré de alegría. Parece que todavía hay gente normal en la empresa. Cerca del tiempo de la reunión, los miembros del equipo de planificación fueron llegando. El área de comentarios y yo nos quedamos en silencio por un momento. Pero durante la reunión, el área de comentarios se llenó de discusiones. No es un rumor. Estoy aquí. He notado que el traje que el señor Javier lleva es completamente diferente al que traía cuando vino a trabajar. Además, este traje es más ajustado. ¿Esto difícilmente no hace pensar que él y el jefe estaban en la oficina hace un momento? Calumnia. Esto es pura calumnia. Me enojé tanto que me pusieron los ojos rojos. Escuché como si alguien me llamara. Levanté la cabeza de repente y me encontré mirando a los ojos de Luis.
Al principio, Luis frunció el ceño, como si estuviera enfadado, pero al ver mis ojos llenos de lágrimas, su expresión se suavizó y suspiró. Está bien. Terminamos la reunión hoy. Si hay algún problema, hablaremos después. Luis se levantó. Secretario Javier, ven aquí. Yo llevé los documentos y seguí a Luis. Sentí las miradas calientes en la sala de reuniones y me sentí muy incómodo. Por solo este pequeño incidente, no sé cómo van a calumniarme. Luis caminaba a un ritmo no muy rápido, y yo podía seguirle incluso con mi paso lento. De repente, se detuvo. Me estrellé contra su espalda. Tapando la nariz que me dolía, me apresuré a disculparme. Lo siento, jefe. No lo hice a propósito. Luis se volvió lentamente. Yo pensé que me reprocharía por perder el tiempo y bajé la cabeza mirando mis pies. Sin embargo, una mano cálida se posó en mi frente. Luis dijo suavemente, si estás enfermo, puedes pedir permiso. No te esfuerces demasiado. En este momento, me sentí profundamente conmovido. Mira, el señor Sánchez es tan amable conmigo. ¿Cómo pueden tener tanta crueldad para difamar la relación entre él y yo? Yo y el jefe tenemos una relación pura de empleado y empleador. 4. Martina publicó un post. Este tonto heterosexual, el secretario Javier, probablemente ni se da cuenta aunque el señor Sánchez ya haya entrado. Solo se pregunta si el señor Sánchez entró solo para calentarse. Leí esta frase y no entendí lo que quería decir. ¿Entrar, a dónde? Finalmente llegó la hora de salir del trabajo. Me levanté bruscamente de mi asiento, dispuesto a ir a casa y echarme a descansar. Acababa de dar un paso cuando una larga pierna me detuvo. Luis apoyó una mano en la mesa y se inclinó hacia mí. Estaba tan cerca que incluso podía escuchar su respiración. ¿Todavía te sientes mal? Mi corazón dio 2 saltos incontrolados. Forcé una sonrisa y dije, jefe, estoy bien. Al escucharme, Luis sonrió ligeramente y dijo, entonces, vamos. Estaba completamente confundido. ¿A dónde? El conductor condujo el coche y nos llevó a la puerta de un hotel de 5 estrellas. Estaba lleno de dudas y sorpresa. ¿Acaso me trajo aquí para hacer eso conmigo? Él entró hacia el interior. Me asusté muchísimo y grité, jefe, no puedo. Soy heterosexual. Luis se detuvo. Por alguna razón, tuve la sensación de que su buen humor se enfrió repentinamente y cayó al fondo. Secretario Javier, vamos a la sala de banquetes del 8º piso. Así que, él me dio la nueva ropa porque me iba a llevar a una fiesta. Esto debería ser normal. Pero no sé por qué, en mi corazón, sentí una leve decepción. Me deshice de esas ideas inapropiadas y traté de escuchar atentamente las instrucciones de Luis. Luis no tenía otras solicitudes al traerme a la sala de banquetes. Uno era que llevara su bolso, y el otro era que le ayudara a deshacerse de las pretendientes. Hoy he visto lo popular que es Luis. Las madres de esas mujeres lo vieron y se comportaron como lobas hambrientas que ven carne. Todas querían lanzarse sobre él. Claro, es un director ejecutivo con miles de millones de dólares en patrimonio, alto, con piernas largas y guapo. ¿Quién no querría llevarlo a casa como yerno? Secretario Javier, lo siento por molestarte. Yo sonreí forzosamente y dije, no, no es problema. Luis estaba socializando, y yo estaba impidiendo que sus futuras suegras se acercaran. Luis estaba riendo y charlando, y yo estaba impidiendo que sus futuras suegras se acercaran. Esto realmente no es un trabajo para humanos. De repente, apareció un vaso de copa delante de mí. Una joven hermosa y coqueta me miró sonriendo. Secretario Javier, quiero intercambiar tarjetas de visita con el señor Sánchez. Tú. He inventado mentiras como el director ejecutivo está enfermo, el director ejecutivo solo se preocupa por los negocios en este momento, e incluso el director ejecutivo tiene una amada muerta hace 10 años. Así que cuando ella pidió intercambiar tarjetas de visita, mi cerebro se bloqueó por un momento. Con el contenido del fanfic revoloteando en mi mente, salió de mi boca. Lo siento, no puedo darte la información de contacto privada del director ejecutivo, porque yo soy su amada muerta hace 10 años. Por eso, el director ejecutivo está enfermo y solo se preocupa por los negocios en este momento. La mujer, ¿qué? 3 segundos después, se dio cuenta y dijo, ¿quieres decir que ahora están juntos? Asentí con la cabeza sin reacción, sí. Ah. No, no es eso. ¿Qué pareja? ¿Quién con quién? Finalmente, mi cerebro comenzó a funcionar lentamente. Oh, no, no es lo que quiero decir.
La mujer me miró significativamente y luego miró detrás de mí y dijo, con que ustedes tienen ese tipo de relación. Sentí una extraña sensación como si una fuerte radiación X me atravesara el cuerpo. Secretario Javier. Al oír esta voz familiar, me salió el sudor frío y me dio ganas de llorar. Me volví como un zombi. Levanté la mano en un gesto desesperado y dije, jefe, escúchame explicarte. Sorprendentemente, Luis no pareció enfadado. En cambio, me dio una palmada en el hombro con una expresión pensativa. Escuché su reflexión. Así que, hay un método más. ¿Yo? ¿Por qué tengo una extraña sensación de mal presentimiento? 5. Así que, además de mi trabajo de secretario, tuve un trabajo adicional, ayudar a Luis a deshacerse de las pretendientes. Casi todos los días después del trabajo, Luis me llevaba a comer o a pasear por algún lugar romántico. Él dijo que esto era por el trabajo. Si estaba de mal humor, también afectaría el trabajo. Y la vida también es parte del trabajo. No podía oponerme. En resumen, lo que debía hacer era: si alguien se acercaba a Luis para pedir su información de contacto, debía negarse enérgicamente y decir: lo siento, este es mi novio. Cada vez que decía esto, noté que el estado de ánimo de Luis era especialmente bueno. En estos momentos, Luis accedía a cualquier petición mía. En el caso más extremo, fuimos a una feria de automóviles. Yo me gustó un coche en el folleto de propaganda y lo elogié un par de veces. Luis alzó una ceja y me preguntó, ¿te gusta? Sacó su tarjeta y dijo a la vendedora una palabra: compra. Yo lo alejé rápidamente. Jefe, sé racional. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que Luis era tan impulsivo? Ese día, Luis fue a una fiesta de cócteles. Yo, como de costumbre, esperaba en la entrada. Un aroma suave pasó frente a mí. Levanté la cabeza y vi que alguien me había metido una tarjeta en el cuello. Era una tarjeta de visita. La dueña de la tarjeta era una mujer llena de encanto, con la voz elevada al final y exhalando un aliento suave. Secretario Javier, esta es mi información de contacto. Instintivamente, rechacé en nombre del jefe. El señor Sánchez no le gusta a las mujeres. Él y yo. La mujer levantó un dedo y me detuvo. ¿Quién quiere hablar de ese tipo frío? Yo quiero tu información de contacto. Secretario, me la das. Mi cerebro se bloqueó. El jefe solo dijo que no podía dar su información de contacto privada a otras personas, pero no dijo que la mía no la podía dar. Acababa de sacar mi teléfono y escribir los 2 primeros dígitos cuando una mano grande se posó sobre la mía. Escuché la voz profunda de Luis. Él es mío. Tan pronto como salió esta frase, mi corazón se detuvo un instante. La mujer se rió a carcajadas y dijo: señor Sánchez, este joven secretario es obviamente heterosexual. No importa cómo lo entrenes, no cambiará. ¿Mejor dádmelo? Por primera vez, Luis mostró claramente su disgusto hacia una persona. Mi asunto, no te metas. Luis me llevó hacia la sala de fiestas. Aunque no dijo nada, podía sentir claramente que estaba enfadado. No sé por qué, tuve una extraña sensación de culpa, como si hubiera sido pillado por mi novio. ¿Pero no somos tanto el señor Sánchez como yo heterosexuales? ¿Por qué me siento culpable? Sin embargo, para mantener mi trabajo, me disculpé obedientemente. Lo siento, jefe. No debería haber aceptado su tarjeta. Luis se dio la vuelta bruscamente y me atrapó entre su cuerpo y el muro. Las puntas de sus ojos estaban ligeramente enrojecidas, y parecía tener una fragilidad extraña. ¿Por qué no le dijiste directamente que no? ¿Te gusta ella? Asentí rápidamente con la cabeza y dije: no, no me gusta. Pero cuando estaba a punto de explicarme en serio, Luis se rió de forma autodirigida. Sí, eres heterosexual. Por supuesto que te gustan las mujeres. Estaba completamente confundido. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera entender lo que pasaba con Luis, él se emborrachó. Alguien estaba animándolo a beber más. En un impulso, le dije a la persona: el jefe ya no puede beber. Yo lo reemplazo. Me bebí un vaso de un tirón y llevé a Luis para marcharme. Lo siento, la hora de regreso del jefe ha llegado. Tengo que llevarlo de vuelta. La gente estaba completamente confusa. ¿Qué hora de regreso? Cuando el señor Sánchez tiene que cumplir una hora de regreso. Levanté la comisura de los labios con frialdad y dije: porque, esta es la hora que yo le he impuesto. 6. Últimamente, he estado entrando y saliendo con frecuencia de la casa de Luis.
Esta vez, llamé directamente a un conductor sustituto para que lo llevara a su casa. Ingresé la contraseña y entré al dormitorio sin parar. Pero cuando le quité los zapatos y el abrigo y estaba a punto de quitarle los pantalones, sentí que algo no estaba bien. No solo me parecía que algo estaba mal abajo, sino también arriba. De repente, levanté la cabeza y me encontré mirando a los ojos húmedos de Luis. Le expliqué: jefe, solo te voy a desabrochar el cinturón y me iré. Luis abrió sus labios llenos de calor y dijo: no pasa nada si desabrochas una capa más. Antes de que pudiera reaccionar a lo que quería decir, una mano enorme se deslizó por mi cintura y metió la mano en el pantalón de traje nuevo que Luis me había comprado. Me sobresalté. Las cálidas yemas de sus dedos rozaron la piel detrás de mis nalgas, e incluso pude sentir con sensibilidad las finas líneas callosas de sus dedos. Era como un trozo de madera, incapaz de moverme. Cuando la mano de Luis siguió deslizándose hacia abajo y tocó un objeto duro, me estremecí y finalmente recordé negarme. Pero era demasiado tarde. Con un chasquido, la cremallera se subió y el ajustado pantalón de traje se desprendió. ¿Por qué sigues tan sensible? Mi cara de viejo se puso roja y rápidamente detuve su mano. Jefe, para. No soy la mujer que trajiste de la fiesta. Solo soy una secretaria. ¿Por qué te encargas del servicio postventa? Luis levantó el pulgar y comenzó a acariciarme suavemente la parte entre el pulgar y el índice, lo que me hizo erizar la piel. Bajó ligeramente la cabeza y dejó un beso en la dorsum de mi mano. En sus oscuros ojos se reflejó yo y la luz. Por supuesto que no eres nadie más, eres el secretario Javier. Frunció el ceño, como si no estuviera contento con mis palabras. ¿Cómo podría confundirte con alguien más, secretario Javier? Desde el primer momento en que te vi, me quedé prendado de ti. Al principio, eras joven y sincero, y nunca te doblabas ante las dificultades. Cada vez que te veía, pensaba que eras realmente especial. Entonces, te postulaste para un puesto de diseño, pero no pude evitar querer tenerte a mi lado y verte todo el tiempo. Luego, fuiste haciéndote más independiente, pero tu corazón sigue siendo tan sincero y adorable. Nunca he desviado mi mirada de ti. Su voz estaba cargada de la intoxicación del alcohol. Esa extraña ternura y tono profundo me hicieron sentir como si yo también estuviera borracho. Olvidé retirar mi mano por un momento. Hasta que la mano de Luis se deslizó poco a poco entre mis dedos. El secretario Javier en mi sueño hoy se veía muy real. Me llevó la mano hacia. Caray. El señor Sánchez esconde muchos secretos. Luis es rico, poderoso, alto y guapo, y no se interesaba ni por hombres ni por mujeres. Antiguamente, incluso pensé que podría ser impotente. Ahora sé que, por el contrario, está lleno de vitalidad. Secretario Javier, ¿por qué no me besas hoy? Luis jugaba con mi mano y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me retrasé un instante en reaccionar, y Luis ya me había agarrado la nuca y se había pegado los labios a los míos, dándome un beso. Cuando recobré la conciencia, ya estaba debajo de él. Me ponía la cara y el cuello rojos, estaba atrapado y jadeaba sin parar. Jefe, soy hombre. ¿Cómo puede ser? Aunque estaba borracho, Luis tenía una fuerza sorprendente. Me empujó una pierna con la rodilla y me quitó la fuerza. Tenían mis piernas tan débiles que no podía levantarme. De lo contrario, le habría dado una lección a Luis. ¿Por qué no puede ser? Luis lamería mis dedos y me tapó la ignorancia con un apasionado beso. Yo te enseñaré. ¿Siere? Luis me enseñó toda la noche. No sé cuándo me quedé dormido. Cuando desperté, me encontré en los brazos de Luis en una postura extraña. Me pellizqué. ¡Qué dolor! ¿Acaso esto no fue un sueño? ¿Acaso anoche tuve relaciones con el señor Sánchez? Somos dos hombres. Lo que es peor, no solo no tuve ningún malestar, sino que incluso lo disfruté. Estoy arruinado. Me metí debajo de las sábanas y saqué mis ropas de debajo de Luis. Me las puse deprisa y salí corriendo con los zapatos descalzos. Luego, sentí una extraña sensación de aire debajo. El tamaño no era el correcto. Ah, parece que me puse los calzones de Luis. No tenía tiempo de volver a cambiarme, porque tenía que marcar la entrada en la empresa. Todo por el bono de asistencia perfecta. Después de marcar la entrada, quería escabullirme a un centro comercial a comprar un par de calzones del tamaño adecuado. Pero al darme la vuelta, me estrellé contra un pecho fuerte. Al oler ese familiar aroma a madera, no pude evitar tensar mis piernas. Buenos días, jefe. Luis estaba completamente borracho anoche, no recordará lo que hicimos juntos, ¿verdad? Al oírme saludarlo, Luis frunció ligeramente el ceño,
como si estuviera un poco enfadado. Secretario Javier, anoche. Anoche te llevé a casa. ¿Te sientes mal? Después de todo, ni siquiera había puesto bien la corbata y el traje. ¿Qué tan apurado debe haber estado para ponerlo mal? No era como si fuera a atrapar a una esposa fugitiva. Luis mordió ligeramente los labios. Estoy bien. Pero, en realidad, no estoy del todo bien. ¿Qué te pasa? Salieron las palabras de mi boca sin pensarlo, e incluso tuve la impulso de examinarlo. Creo que me he contagiado con los fanfics. Luis suavizó su tono, que sonaba un poco triste. Mi familia me ha pedido que vaya a una cita con una chica. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que te hagas pasar por mi novio y me acompañes a ver a mis padres. Me señalé a mí mismo. ¿Yo? Jefe, ¿estás seguro de que me estás hablando a mí? La razón de Luis fue, has usado esta excusa muchas veces y ha funcionado muy bien. Incluso si esta vez no funciona, al menos me ayudará a deshacerme de la cita. Pero esta vez, no tenía ganas de aceptar. ¿No es real, no es malo mentir siempre? En realidad, yo. Te pagaré $1000 por hora. Yo, de acuerdo. 8. Me precipité. Dejé que el dinero nublara mi juicio. Cuando llegué a la puerta de casa del jefe, me dieron miedos. ¿Es cierto que todas las futuras nueras se sienten intimidadas al ver a los suegros? Aunque yo solo era un falso novio. Mientras pensaba en ello, Luis tomó mi mano. Sus dedos eran largos y su palma amplia, lo suficiente para abarcar toda la mía. Me sentí incómodo. Jefe, no es necesario hacer esto. Luis alargó la última sílaba. ¿Cómo me llamas? Me dejó sin palabras. ¿Cómo debo llamarte? Él agitó nuestras manos entrelazadas. Debes llamarme como lo haría un novio. Busqué en mi mente la palabra adecuada. Mar. ¿Ido? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Luis, como si no hubiera esperado que yo dijera eso. Pero se adaptó rápidamente y comenzó a hacer peticiones. Dilo de nuevo. Quise hundirme en el suelo, y mi voz fue tan débil como el zumbido de un mosquito. Marido. Él apretó involuntariamente mi mano, y su pulgar comenzó a acariciar mis dedos. Me encogí de vergüenza y bajé la cabeza. En el rincón inferior, vi un bulto. Mi rostro se puso enrojecido al instante. ¿Quién dijo que mi jefe era incapaz? Mi jefe es más que capaz. Luis me llevó de la mano y tocó la puerta. Inspiré hondo, me armé de valor y grité con los ojos cerrados. Papá. Mamá. También me aferré al brazo de Luis y lo presioné fingiendo ser coqueta. Marido, dime algo rápidamente. Luis sonrió y presentóme a su familia. Papá, mamá, este es mi novio, Javier. Ya lo han visto, es mi secretario personal. Luis me dijo que a sus padres les gustan las personas reservadas, y que yo debía ser más extrovertido para resultar antipático y aumentar las posibilidades de éxito. Pasó un buen rato y no hubo respuesta. Abrí los ojos y vi que el periódico en las manos del padre de Luis se había caído, que el agua del vaso de la madre de Luis se había derramado y que la hermana de Luis, Yara, se había caído la máscara facial. Me llevé la mano a la cabeza. ¿Habré ido demasiado lejos? ¿Me echarán directamente de la casa? Después del silencio, la madre de Luis se adelantó y me invitó. Ah, es Javier. Entra y siéntate. La madre de Luis era muy amable, pero no entendía por qué se ponía roja de la cara cada vez que me veía. El padre de Luis se contuvo durante un buen rato. En lugar de llamarme un maricón, se fue huyendo con la cola entre las piernas. Parecía que yo fuera una plaga. La madre de Luis no sabía qué hacer con sus manos y pies cuando me vio. Parecía que yo fuera el dueño de la casa y ella la invitada. Después de un rato, finalmente encontró una excusa para irse. ¿Qué te gustaría comer? Yo te lo preparo. Parecía muy ansiosa, así que le dije que me gustaría comer unos panecillos de carne al vapor. Genial, yo los preparo ahora mismo. Se fue contenta. Estaba completamente desconcertado. ¿Quién es realmente el dueño de esta casa? En ese momento, Yara se llevó a un lado al jefe, frunció el ceño, mordió los dientes y dio un pisotón, y le preguntó a Luis. ¿El trabajo en la empresa ya no te satisface, hermano? ¿Tienes que traer al secretario Javier a casa para que toda la familia sea parte de vuestro juego? La voz de Yara no era muy alta, pero era lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Estaba asombrado. Obviamente, Luis también estaba confundido. ¿Qué estás hablando? ¿Qué fanfics? Yara no podía soportar verme a mí y a Luis. Papá y mamá son fans de vuestros fanfics. Dejad de fingir. Caray.
Ahora entendía por qué los padres de Luis me miraban de manera tan extraña. Creían que yo y Luis éramos esos locos por el sexo en los fanfics. No parábamos de hacer el amor, excepto cuando estábamos comiendo o bebiendo. Mientras hubiera vida, no dejaríamos de hacerlo. Dios mío, ahora no me saldría de esta situación ni si me metiera en el río amarillo. 9. Estaba vivo, pero ya estaba muerto. Ahora solo era una carcasa sin sentido. Luis me tomó la mano y no sentí nada. Luis me abrazó la cintura y no sentí nada. Luis me besó la cara y no sentí. ¿Por qué me está besando? Estamos en la mesa de comedor. Quizás mi expresión de reproche era demasiado obvia, porque Luis me pellizcó la cara y explicó, si a mi familia le parece antipático esto, quizás me odien. Parecía que Luis solo me estaba usando como escudo. Yo dije y empecé a buscarle fallas. Marido, pélame los camarones. No debe quedar ni una sola cáscara. Marido, hay demasiada carne en la mesa. Me gusta combinar carne y verduras. Marido, esta comida está demasiado salada. Dile a la criada que ponga menos sal en el futuro. Luis respondió uno por uno, lo tendré en cuenta. Pero, curiosamente, la familia de Luis no parecía encontrar nada antipático en nosotros. Especialmente la señora y Yara, que siempre nos miraban a escondidas y trataban de pasar desapercibidas. Luis dio 2 toses y, de acuerdo con el plan, intentó que los padres de Luis lo odiaran. Quiero que Javier se quede a dormir aquí hoy. La señora se metió la cabeza en el plato. No me mires, yo no estoy aquí. En cuanto al padre de Luis, se cubrió con el periódico. La cama del cuarto de huéspedes es nueva. Estaba atónito. ¿Cómo pueden estar enganchados con la pareja formada por Luis y yo? No tiene sentido. De noche, no podía dormir. Incluso me fijé en si la cama era tan resistente como se decía. Resultó que todo lo que podía pensar era en Luis y en ese día. No podía dormir, así que salí a la sala a beber agua. Y me encontré con Luis en el salón. Jefe, tú también no puedes dormir. Qué casualidad. Luis me sirvió un vaso de agua y sugirió, ¿qué te parece ir a la pista de tiro? ¿Está lejos la pista de tiro? Luis bajó la mirada y se quedó fijo en mis labios mojados por el agua. No, está en el sótano. Pensé que el sótano era solo un sótano, pero al ver los innumerables equipos de deporte, pensé que me había metido en un club de deportes. Los ricos son realmente generosos. Luis tomó un arco de la pared y me enseñó a tirar flechas. Tirar de un arco requiere fuerza y una postura adecuada, así que Luis me sujetó el codo desde atrás, pegó su pecho a mi espalda y sopló su aliento caliente en mi nuca y en mi oreja. Debes usar esta postura para tirar de la cuerda y disparar. Sus palabras eran sumamente ambiguas. Parecía que tuvieran un doble sentido, pero también parecía que no. Pero él se me rozaba constantemente. La ropa que Luis me había comprado era ajustada y pegada al cuerpo. Cuanto más se acercaba, más me sentía en contacto con el tejido. Las 2 primeras flechas se me escaparon de la diana, pero la tercera dio en el blanco. Así es como se hace. Me volví para agradecerle a Luis. Pero no me di cuenta de que él tenía la barbilla apoyada en mi hombro derecho. Mis labios rozaron ligeramente los suyos, como un beso fugaz, casi imperceptible. Era un toque tan ligero, pero me sentí como si estuviera sumergido en un caldero de aceite hirviendo. Instintivamente, retrocedí un paso para alejarme de él, pero no me di cuenta de que Luis me había abrazado la cintura. Acercó sus labios y me presionó contra la pared. ¿Qué te estás escondiendo? ¿No eres heterosexual? Sí, carajo. ¿No soy heterosexual? ¿Por qué mi primera reacción fue pensar que él quería besarme? Parece que, ya no soy heterosexual. Quería evitar a Luis, pero mi espalda se pegó a la pared y solo podía enfrentarme a él de frente. Luis era más alto que yo, así que se inclinó para que sus labios estuvieran al nivel de los míos. Se acercaba poco a poco, pero mi mente estaba en blanco. Para defender mi honor como heterosexual, debería haber escapado. Pero parece que no podía controlar mi cuerpo y solo podía ver cómo los labios de Luis rozaban mis labios, y su aliento caliente me atraía como un anzuelo. No me besó, sino que se acercó a mi oreja derecha y, con un aliento casi imperceptible, dijo una frase que me dejó perplejo. Dijo: Secretario Javier, eres muy difícil de conquistar. 10. Luis, ¿está persiguiéndome? Me lo pregunté innumerables veces en mi mente hasta que el primer rayo de sol de la mañana se posó en mi rostro y amaneció. Pero yo ni siquiera había podido dormir. Ya era hora de desayunar, así que tuve que ir al salón con ojeras. Luis también parecía haberse dormido poco y estaba sin energía.
Yara miró a un lado y a otro, con una expresión que parecía decir, qué intensa fue la noche pasada. Me sentí como el que se come hierbas amargas y no puede decir su amargura. Después de desayunar, Luis me llevó al trabajo. Escuché el sonido de una nueva publicación de Yara. Pensando en la expresión de Yara, me pregunté qué más habría imaginado sobre Luis y yo. Entré con mi cuenta secundaria para cuestionar, aparentemente sin intención, la veracidad de las publicaciones de Yara. Y luego leí lo que ella había escrito. En la profundidad de la noche, en el campo de tiro, el gran jefe usó el arco como pretexto para establecer contacto físico, pero en realidad se acercó sigilosamente al secretario Javier y le fue quitando la ropa capa por capa. La ropa aún retenía el calor del cuerpo del secretario Javier. Y el emblema de pareja que él mismo había dibujado en la ropa. En la oscuridad intensa se reflejó la unión perfecta de dos cuerpos vigorosos. El aire se llenó del calor de sus respiraciones mientras completaban la armonía de la vida. Desde atrás hasta arriba, y al final desaparecieron, pasando una noche de ternura en una habitación donde nadie podía verlos. Por la mañana, las piernas del secretario Javier estaban tan débiles que no podía cerrarlas, y el gran jefe no podía esperar a llevarlo al coche. ¡Ah! Otro combate intenso. Después de leerlo, me enojé hasta ponerme rojo. El contenido de la publicación de Yara era mitad verdad y mitad mentira. De pronto, no sabía por dónde empezar a refutarla. De repente, se me ocurrió una idea y decidí empezar por el punto más fácil de desmentir. Me quité el traje y lo revolví por completo, pero no encontré el emblema de pareja que Yara había mencionado. Ja. Ya lo sabía, Luis nunca. Un broche de manga que brillaba me llamó la atención. Lo volví y vi las palabras Love Javier. ¿En realidad era verdad? ¿Secretario Javier? Levanté la vista sorprendido. En ese momento, Luis abrió la puerta del coche y se subió. Al ver que estaba todo revuelto, su mirada se obscureció. Luego, vio que estaba mirando fijamente el broche de manga del traje y enseguida se dio cuenta. ¿Finalmente lo has descubierto? Yo balbuceé, jefe, ¿yo? Es decir, ¿siempre hemos estado usando ropa de pareja? Ahora entendía por qué tanta gente en la empresa se había equivocado. Traté de pasar por alto, jefe, esto debe ser un error. No. Luis se volvió hacia mí y me agarró la barbilla con su gran mano. No es un error. Esa es mi intención. En mis pupilas se reflejaron los ojos penetrantes de Luis. Me confundí. Entonces, ¿qué piensas? Yo no tenía opinión. Yo no debería estar dentro del coche, sino debajo de él. Extendí la mano para abrir la puerta, pero Luis se dio cuenta. Sabía que intentarías huir otra vez. Se abalanzó sobre mí. Te fuiste después de jugar conmigo esa noche. ¿Ahora a dónde quieres ir? Mis ojos se abrieron lentamente. ¿Recuerdas esa noche? Luis soltó una risita, como podría olvidar una sensación tan real. Pensé que estabas borracho y no sabías qué era. Siempre puedo distinguir al secretario Javier de los demás. Luis se acercó cada vez más a mí, y sus dedos me pincharon el cuello hasta dejarlo rojo. Bajó los párpados y miró mis labios como si fueran cargados de electricidad. Si te alejas, tomaré eso como una negativa, si no te mueves, significa que me aceptas. Los labios de Luis se pegaron a los míos. Sus labios húmedos y suaves se deslizaron sobre mi labio superior, y su lengua abrió con destreza mis dientes, como si quisiera devorarme. Luis se excitó. Y yo también. Hoy estoy un poco más inclinado que ayer. Parece que estoy en problemas. 11. Antes, yo y Luis éramos amigos, aunque eso solo lo pensaba yo. Ahora, yo y Luis somos amigos de besos, y todavía solo lo pienso yo. Secretario Javier, ven a mi oficina. Luis golpeó mi mesa como de costumbre, y yo seguí detrás con los documentos organizados. Mi corazón latía con fuerza. Antes, cuando Luis me llamaba, no sentía nada. Ahora, cuando Luis me dice algo, me da una sensación extraña y me da un poco de miedo. Porque no me llama para trabajar, sino para besarme. Como era previsible, apenas intenté entregarle los documentos, Luis los tiró sobre la mesa sin siquiera mirarlos, me abrazó la cintura y se acercó. El trabajo no es apremiante. Primero déjame besarte un rato. ¿Este sigue siendo mi gran jefe, un fanático del trabajo? ¡Qué besucona! Bájate del gran jefe ya. Después del beso con lengua, mis piernas se debilitaron y salí de la oficina mareado. En la reunión, Luis fue más rápido y conciso que nunca, y terminó la reunión en poco tiempo. Apenas quise levantarme para irme con los demás, sentí que alguien me tocó la pantorrilla. Era el zapato de Luis.
Levanté los párpados y me encontré mirando a Luis a los ojos. En un instante, hubo chispas, y ambos lo sabíamos. Me retrasé un poco y me quedé hasta el final. Luis cerró la puerta conmigo dentro y comenzó a aspirar el aire de mi boca. Después del beso, mis labios estaban hinchados. ¿Por qué Luis es como un perro? En el salón de recepción, Luis estaba hablando con un cliente. Yo estaba distraído y estuve echando un ojo. De repente, sentí una mano en la espalda de mi mano. Luis seguía respondiendo al cliente con seriedad, mientras jugaba con mis dedos debajo de la mesa. Resulta que el gran jefe también echa un ojo. Aunque su forma de echar un ojo es un poco especial. Después de despedir al cliente, estaba a punto de volver a limpiar el salón de recepción cuando vi a Luis sentado relajado en la silla del sofá, golpeando su muslo. Como si fuera por arte de magia, entendí lo que quería decir. No, siento que últimamente me estoy volviendo adicto. Después de todo, estamos en la empresa, así que hay que prestar atención al impacto. Así que intenté evitar a Luis 2 veces, pero él me atrapó en la cafetería. La garganta de Luis se movió, y parecía morir de sed. Acababa de beber un sorbo de agua, y cuando lo vi, le di paso rápidamente. Jefe, si tienes tanta sed, puedes beber el agua que acabo de dejar enfriar. Antes de terminar de hablar, Luis abrió mis dientes con destreza y se bebió el agua de mi boca. Algunas gotas se escaparon, y en las lamedas. Me besó hasta dejarme mareado, y pensé resignado. Bueno, si no puedo evitarlo, mejor disfrutarlo. Nos besamos en la oficina, en la sala de reuniones, en el salón de recepción y en la cafetería. Siempre que nos miramos, queremos besarnos. Incluso tenemos complicidad. Maldición, ¿por qué tengo complicidad con el gran jefe en este tipo de cosas? Debido a que Luis y yo nos hemos vuelto demasiado descarados últimamente, la frecuencia de las publicaciones de Yara en los fanfics ha aumentado. En el área de comentarios, la gente clamó, hay demasiadas restricciones en el foro de la empresa. Crea un grupo rápidamente y comparte contenido para adultos. Así que Yara creó un grupo. Yo me lo anoté en secreto y me infiltré con mi cuenta secundaria. Al principio, Yara seguía publicando lo habitual. Luego, mucha gente la presionó para que fuera más explícita, así que Yara se entrenó y finalmente se convirtió en una conductora experimentada. El grupo se llenó de actividad. Yo también me enfadé. ¿Cómo puede una chica tan dulce y pura como Yara tener tanta basura pornográfica en la cabeza? Lo más importante es que mucha gente en el grupo se divirtió. Estaba furioso, así que llevé a Luis al grupo directamente. Mencioné al jefe en el grupo, estos están mintiendo y calumniando. Estaba tan confundido que escribí marido en lugar de jefe por accidente. Marido, dime algo. Con esta frase, el grupo se quedó en silencio. El gran jefe apareció despacio. Entonces, ¿puedo decir algo? Viendo el grupo como un estanque sin movimiento, sonreí satisfecho. A ver si de ahora en adelante se atreven a decir tonterías. Luis escribió. Lo he leído todo. Es muy realista. Un segundo después, yo. 3 segundos después, yo. Caray, Luis, tú. 12. Estaba enfadado. Luis comenzó a consolarme. Me dio dinero, flores, un coche e incluso el título de una casa. Yo los devolví todos y fui a la cafetería a beber agua como excusa. Pero alguien me empujó y me torció el hombro. En lugar de disculparse, la persona hizo un ruido de desagrado y golpeó el lugar donde me había empujado. ¡Qué mala suerte tocar a ese puto mantenido por el gran jefe! Aunque nunca había oído hablar de un puto, después de pasar tanto tiempo con Luis, entendí inmediatamente lo que quería decir. La malicia en sus ojos era evidente. Me sentí golpeado con fuerza. Quise explicar, pero no sabía qué decir. En realidad, tal vez tuviera razón. Yo y Luis pertenecemos a mundos diferentes. ¿No es natural que la gente piense mal de nosotros? Traté de controlar mi inquietud interior. Todavía nos besábamos a escondidas con frecuencia. Luis me daba ropa para que la usara, y la empresa se convirtió en una especie de pasarela de moda para mí. Me llevaba a probar diferentes comidas deliciosas y me ponía los mejores platos en mi plato. Creo que he engordado últimamente. Me daba flores con frecuencia, siempre que se le ocurriera. Pero las flores son muy llamativas. Cada vez que llevaba un ramo de rosas, podía sentir las miradas de la gente alrededor, y sabía que todos pensaban en esa relación entre Luis y yo. Al principio, solo quería probar una relación con Luis. Quizás debería tolerar que Yara escribiera fanfics. No debería haber entrado en el grupo ni haber pedido a Luis que me defendiera. En lugar de eso,
confirmé nuestra relación. Las palabras de Luis son ambiguas y llenas de ternura. Sé que Yara y algunas personas asumen que Luis y yo estamos saliendo. Pero la mayoría de la gente todavía piensa que soy un puto. Debido a todo esto, he estado de mal humor últimamente, y hasta he cometido muchos errores en el trabajo. La primera reacción de Luis no fue reprocharme, sino preocuparse. Secretario Javier, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Yo moví la cabeza, nada. No podía explicarle cómo me sentía. Quizás estoy siendo demasiado exigente. Seguimos saliendo como antes, pero hablamos menos. Cuando me dejó en casa, Luis me agarró la mano y miró hacia abajo, preocupado. Javier, ¿puedes hablar conmigo? No te desesperes solo. Estaba preocupado por mí. Solo veía a mí. Yo asentí, de acuerdo. Volví a mi habitación oscura y no pude dormir. De repente, recibí una llamada y me senté de golpe en la cama. Era mi padre, Javier, tu madre se torció la espalda trabajando en el campo hace unos días. Ahora está en el hospital y ya ha superado el peligro. No te preocupes. Escuchando las palabras de mi padre, sentí una mezcla de emociones. No sabía nada de la enfermedad de mi madre porque estoy lejos de casa y no puedo estar con ellos para cuidarlos. Y las palabras de trabajando en el campo me hirieron profundamente. Finalmente supe por qué estaba tan preocupado últimamente. Soy hijo de campesinos. Mis padres se esforzaron y trabajaron duro para que yo pudiera estudiar. No tengo derecho a ser homosexual. Luis puede ignorar las diferencias sociales y económicas y simplemente quererme por quien soy. Pero en la sociedad, no podemos vivir solo de amor. Y, ¿quién sabe cuánto tiempo me amará Luis? Quizás yo solo sea un juguete para ellos, los ricos. Después de todo, Luis y yo pertenecemos a dos mundos diferentes. 13. Al despertar al día siguiente, entré voluntariamente en la oficina de Luis y me senté en su regazo. Nos besamos con tanta pasión que no queríamos separarnos. Luis se perdió en el beso. Secretario Javier, ¿por qué eres tan activo hoy? Saqué del bolsillo una funda que había comprado a escondidas. Luis, hagámoslo. Luis abrió los ojos de par en par, me levantó y abrió una puerta secreta al lado. Quedé completamente sorprendido. Cuando apareció esta puerta. Luis pareció leer mi pensamiento, la he hecho instalar recientemente. Luis y yo pasamos toda la mañana dentro. Estábamos cubiertos de sudor, pero disfrutábamos cada momento. El teléfono de Luis sonó innumerables veces, pero nada podía apagar su fuego interno. Al final, caímos exhaustos en la cama. Después de descansar un rato, busqué una excusa, voy a pedir el almuerzo. Luis me sujetó en la cama, tú descansa, yo lo pido. Mientras Luis salía, dejé en su mesa la carta de dimisión que había preparado. Luego salí de la oficina y cerré la puerta tras de mí. Volví del gran ciudad a mi pequeño pueblo rural, viajando desde el avión hasta el tractor. Volví a la tierra que me dio la vida y me crió. Fui al hospital a acompañar a mis padres y los saqué del hospital. Estaba en plena temporada de cosecha en el campo, y ya estaba llegando al final. Quise ayudar a mi madre con el trabajo, así que seguí a mi padre al campo. Al principio, no solo me mojé los pantalones, sino que ni siquiera podía avanzar. Luego, con mucho esfuerzo, pude agacharme y seguir el ritmo, pero terminé confundiendo las hierbas con el arroz. Mi madre me tocó la frente, ¿está este niño loco por estudiar? Cuando eras pequeño, trabajabas muy rápido. Mi padre también preguntó, Javier, ¿en la universidad no te enseñan a reconocer el arroz en la carrera de diseño de jardines? ¿Yo? Me sentí tan confundido como una hoja al viento. Pero mi madre rápidamente me defendió con una sonrisa, la vida en la ciudad es tan conveniente que has olvidado cómo se corta el arroz después de tanto tiempo, ¿verdad? Mi padre se agachó y segó el arroz con destreza mientras me bromeaba. Disfruta de la vida en la ciudad. Después de terminar la universidad, encontraste un trabajo en la ciudad y disfruta bien. No seas como yo y tu madre, que nos hemos quedado atrapados en este campo. Me dio un nudo en la garganta. ¿Atrapados? Ustedes me han hecho estudiar en la universidad gracias a este campo. Ustedes son los mejores padres del mundo. Después de un día entero de segado, estaba agotado y me dolía la espalda. Después de la cena, empecé a contar mis ahorros. De niño, mi mayor sueño era llevar a mis padres a la ciudad. Ahora, después de trabajar 3 años, solo tengo 50.000 yuanes en mi cuenta, lo que no es suficiente para comprar la mitad de una casa en la ciudad. Sai, una persona como yo no tiene derecho a tener una relación de amor. Y menos con un hombre. Esa noche envié muchas solicitudes de empleo, y al día siguiente volví al campo, pero mi madre me echó de allí.
No te deseches, estás aumentando nuestra carga de trabajo. Tu padre puede terminar de cosechar el arroz en un día, pero con tu ayuda tardaremos al menos 2 días. Vete a casa y haz la cena. Miré a mi madre mientras clasificaba el arroz que yo había confundido el día anterior y no pude negarlo. Volví a casa, hice la cena y, sin nada que hacer, me puse una mochila y fui a la montaña para buscar hongos cordyceps. Recientemente no tengo trabajo ni ingresos, así que tengo que encontrar maneras de ganar más dinero. Al principio no encontré nada, la primera mitad de la montaña estaba completamente desprovista de hongos, y luego solo pude encontrar algunas raíces. Algunas de las solicitudes de empleo que envié me dieron respuesta, y estaba en el proceso de selección. Cuando tenía tiempo, iba a la montaña a dar un paseo. Después de varios días, había recogido una docena de hongos, así que no estaba todo perdido. Así pasó el tiempo en una especie de letargo. A veces me quedaba atrapado en la montaña y me echaba una siesta debajo de un árbol. Esperaba a que Luis apareciera en mis sueños. Eso era todo lo que quería. Después de descansar, me sacudí el polvo y me dirigí hacia la base de la montaña. En el camino, vi vagamente una figura alta parada sobre las rocas escarpadas. Mi corazón se aceleró. Aceleré el paso y corrí hacia él, lanzándome en los brazos de Luis. Lo abracé con fuerza y dije con emoción, no pensé que hoy fuera otro sueño cíclico. Acabábamos de besarnos en la ladera de la montaña, y ahora te veo aquí. Contaba sin parar, ¿sabes? Esta escena es exactamente igual a la que he imaginado de cuando vienes a buscarme. Mientras hablaba, me sentí un poco abatido. Luis, ¿por qué has tardado tanto en venir a buscarme? El cuerpo de Luis estaba un poco frío debido al viento de la montaña. Me abrazó y parecía resignado. Lo siento, he llegado tarde. Lloré con fuerza y mojé su ropa. Me dio un poco de vergüenza y quería disculparme, pero Luis me acarició la cara y me secó las lágrimas, frunciendo el ceño. ¿Por qué has adelgazado? En solo unos días, se ha ido todo el peso que te había puesto. Yo balbuceé, ya hace 13 días que no te he besado. Luis se echó a reír y me dio un ligero mordisco en los labios. El viento es fuerte en la montaña. Vengo a llevarte a la base de la montaña. Este sueño era más largo de lo habitual, y los detalles eran muy reales. Por primera vez hablé tanto con Luis sobre lo que había hecho recientemente, y Luis me preguntó sin parar. ¿Algo más? ¿No has echado de menos a mí? Era tan real que de repente tropecé con una piedra. Sentí un dolor en la muñeca. La escena delante de mí seguía siendo la misma, y el sueño no se acababa. Espera, ¿esto no es un sueño? Levanté la vista asustado y me encontré con los ojos negros de Luis, que parecían sonreír. Secretario Javier, parece que me sueñas todos los días. 14. ¡Qué vergüenza, au! Antes pensaba que si alguna vez volvía a ver a Luis, lo trataría como un extraño. Pero en realidad, fui yo quien me lanzó a sus brazos. En realidad no quería llevar a Luis a mi casa. Mi casa es una casa de ladrillo convertida de una choza de barro, nada comparada con la villa lujosa donde vive Luis. Antes, cuando fui a la casa de Luis para fingir ser su novio, solo lo consideraba una experiencia de vida, pero después de convertirme en su novio de verdad, me sentía incómodo. Afortunadamente, Luis no hizo ningún comentario sobre mi casa. En cambio, apenas vio a mis padres, se acercó con amabilidad y se presentó. Señor y señora, buenos días. Yo soy Javier. Al oír esto, me asusté y traté de tapar la boca de Luis, pero Luis solo dijo, soy el jefe de Javier. Me quedé con la mano en el aire. Vi cómo mis padres lo invitaron a entrar a la casa. Nuestro Javier rara vez trae amigos a casa. Señor Luis, ha sido muy difícil viajar desde tan lejos. Seguramente tu relación con Javier es muy especial. Luis me pinchó la mano debajo de la mesa y respondió sonriendo, sí, es muy especial. Después de todo, hemos estado juntos en una relación muy íntima, así que es realmente especial. Quise encontrar una oportunidad para que Luis se fuera, pero Luis, que ha sido jefe durante tantos años, logró complacer a mis padres con solo un poco de esfuerzo. Mi madre incluso se dio la molestia de cocinar varios platos para él. Incluso lo retuvo, no hay ningún hotel cerca. Hoy duerme en la misma habitación que Javier. Apenas quería negarme, pero Luis ya había aceptado, gracias, señora. Estaba desesperado. Estaba furioso pero impotente. Pero el hotel más cercano está a 40 o 50 kilómetros de aquí, y no era realista echarlo fuera a esas horas de la noche. Luis tiene la costumbre de ducharse antes de dormir. Le expliqué, jefe, no hay baño en mi casa. Hay un río detrás del pueblo, y desde pequeños vamos allí a ducharnos. Luis frunció el ceño, no vayas más.
Me alegré, ¿te importa? No, Luis sonrió, temo que te dé problema en los hemorroides. Sacó un papel del bolsillo, que era mi carta de dimisión. Al principio, esta carta de dimisión era muy seria. La escribí siguiendo el formato oficial, diciendo que sentía que no era capaz de desempeñar este trabajo y decidí renunciar. Pero después de pasar toda la mañana juntos, me di cuenta tarde de que me dolía mucho atrás. De un impulso de rabia escribí: me has dado hemorroides, tu técnica es pésima, terminemos. Luis hizo un ruido de desagrado. Secretario Javier, tendré que comprobar si realmente tienes hemorroides. Tan pronto como me tocó, yo me sentí como un pez en el agua y estaba dispuesto a recibirlo ansiosamente. Luis me agarró la cintura, tan sensible. Me puso rojo de la cara: mis padres están en la habitación de al lado. La casa tiene mala acústica, no lo hagas. Al oír esto, Luis me abrazó y me envolvió en la manta, entonces, durmiendo. ¿Realmente me está perdonando tan fácilmente? Intenté salir de sus brazos, pero cada vez me abrazaba más fuerte. Después, me quedé dormido. Cuando desperté, no vi a Luis y sentí un impulso de decepción. Escuché las risas y las bromas fuera de la habitación. Abrí la puerta y vi a Luis remangado, ayudando a mi madre a regar el huerto. Mi madre incluso lo elogió: señor Luis, eres muy eficiente. No pareces un jefe, sino más bien un pretendiente de yerno. Mi corazón se aceleró. Apenas quería acercarme para disimular, pero Luis ya había hablado. Vengo a ser su yerno, señora. ¿Puedes examinarme más a fondo? Mi buen humor se desvaneció y solo me quedó enojo. Lo agarré y lo llevé conmigo. Llegamos a un sendero sin nadie alrededor y le solté la mano: ¿qué estás diciendo a mi madre? ¿Sabes que en la casa de al lado, el hijo único fue a trabajar a la ciudad y volvió con un hombre? Su padre le rompió la pierna, y hasta ahora, la gente del pueblo lo señala con el dedo. La gente de nuestro pueblo no tolera a los homosexuales, jefe. Vuelve a tu gran ciudad. Sé que ahora soy muy desagradable y feo. Pero una persona tan común como yo, ¿cómo tiene derecho a disfrutar del amor? Luis asintió y habló tranquilamente. ¿Alguna vez has pensado que si aquí no te aceptan, puedes venir conmigo a un lugar donde nos acepten? Me pinchó la cara y notó que no había carne en ella. Javier, no te pongas tanta presión, ¿de acuerdo? Ya eres lo suficientemente maduro. Puedes confiar en mí. 15. Odio tanto a Luis. Pero también lo amo tanto. ¿Por qué tiene que ser tan bueno conmigo? En los siguientes días, fingí haber olvidado la conversación de aquel día. Mantuve una cara fría y no le hice caso, sin importar lo que dijera o hiciera. Mis padres me miraron a mí y a Luis, pero no dijeron nada. Me puse la mochila que mi madre me había hecho y fui a la montaña a buscar hongos cordyceps. Justo me encontré con un grupo de jóvenes del pueblo que iban a la montaña. Parecían muy experimentados, así que los seguí. Pero no me acerqué demasiado, solo recogí algunos restos detrás de ellos. Todo estaba tranquilo. Pero, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que me había adentrado en las profundidades de la montaña. No había estado aquí antes y no conocía el camino. Instintivamente, sentí pánico. Mi intuición me dijo que debía regresar por el mismo camino. Así que seguí las huellas que había dejado en el camino de ida. A este ritmo, debería poder bajar de la montaña antes de que cayera la noche. Pero, a medida que caminaba, una gota de lluvia como una bola de frijol cayó en mi nariz. Estaba lloviendo. La lluvia limpió las huellas en el suelo. Me perdí. Pero todavía tenía un poco de sentido común y encontré una cueva para protegerme de la lluvia. Espero que la lluvia no sea demasiado fuerte, de lo contrario, sería malo si hubiera un derrumbe de tierra. Esa maldita boca de cuervo mío. No había mirado el pronóstico del tiempo antes de salir. ¿Quién iba a pensar que en la montaña iba a llover tan fuerte y que realmente desataría un derrumbe de tierra? Escuché el ruido ensordecedor de arriba, las rocas se caían y la luz en la entrada de la cueva se hacía cada vez más pequeña. Parecía que me iba a enterrar dentro. En ese momento, apareció un haz delgado de luz de linterna en la entrada de la cueva. Una figura entró a toda velocidad en el último momento. Era Luis. Llevaba un traje de montaña y estaba completamente mojado. Al verme, me abrazó desesperadamente. ¿Estás bien? ¡Qué bien! Lo empujé y miré a él con incredulidad. Luis, ¿eres un tonto? Fuera hay un derrumbe de tierra, un derrumbe de tierra. ¿Te importa tu vida? Luis se quedó perplejo, no pensé en eso. Las lágrimas brotaron de mis ojos y lo abracé. ¿Cómo puede haber alguien como él en el mundo? ¿Por qué tuve que encontrarlo a él? No puedo amarle,
pero tampoco puedo dejarlo. En los segundos en que estábamos discutiendo, el derrumbe de tierra cubrió completamente la entrada de la cueva. Vamos a morir. Luis sacó un encendedor y encendió una llama. En el brillo de la llama, dijo una tontería. Tal vez sí, tal vez no. Afortunadamente, Luis trajo una mochila de montaña. La mochila estaba llena de equipos de emergencia, lo suficiente para que pudiéramos sobrevivir varios días. Se quitó la ropa y la secó, y al mismo tiempo extendió el saco de dormir. Con la luz de la vela, vi que su espalda estaba cubierta de cicatrices. ¿Qué son estos? Luis dijo con indiferencia, los dio mi padre. Antes le dije que me había enamorado de un hombre. Se enojó mucho y me pegó fuerte. Me quedé perplejo. Los recuerdos de mi visita a la casa de Luis inundaron mi mente. Ahora entendía por qué sus padres parecían saber de antemano nuestra relación, y por qué el tío más conservador tenía una actitud de abandono total. Resulta que Luis ya se había salido del armario. Todo esto fue por mí. Me llenaron los ojos de lágrimas y, emocionado, lo abracé. Luis, si logramos salir con vida, también me saldré del armario ante mis padres. Luis sonrió y me miró con una mirada firme. Esto lo has dicho tú, no puedes arrepentirte. Asentí con fuerza. Al día siguiente, una luz entró por la entrada de la cueva. Al frente estaba el alcalde y mis padres. ¡Ay, Javier! Anoche cayó una tormenta de rayos. Los árboles en la montaña vecina se cayeron. Nos preocupamos por ti, pensábamos que habías ido por allí. Afortunadamente, estás bien. El joven Luis estaba dispuesto a ir a la montaña a toda costa. No podíamos convencerlo. ¿El joven Luis? Dios mío, este joven Luis es el presidente de una empresa con miles de millones de activos. Mamá, ¿de verdad dices cualquier cosa? Se me ocurrió una idea, ¿anoche no hubo un derrumbe de tierra? Mi madre explicó, no fue tan grave. Solo fueron unas cuantas piedras pequeñas y algunos árboles se cayeron. Esto es muy común en la montaña. Pero la preocupación de Luis me asustó mucho. Pensé que había pasado algo terrible. ¿Yo? Luis me pinchó la mano y me susurró al oído. Lo que dijiste anoche, no puedes arrepentirte. Lo siento, ¿y si ahora tengo miedo? Pero ante la intensa mirada de Luis, me rindí. Finalmente, me armé de valor y llamé a mis padres. Papá, mamá, quiero decirte algo. En realidad, me gustan los hombres. No, no es que me gusten los hombres, es que me gusta Luis y quiero confirmar nuestra relación. Bajé la cabeza y esperé pacientemente el juicio de mis padres. Ellos se habían sacrificado y habían trabajado duro durante más de 10 años para criarme y enviarme a una universidad de prestigio. Yo había decepcionado sus expectativas. A partir de ahora, no les puedo dar nada más que dinero. Pero la reprimenda que imaginaba no llegó. 10 segundos después, mi madre dijo tranquilamente: «Oh. Muy bien, entonces yo y tu padre nos mudaremos a la villa que Luis nos ha comprado. En el futuro, podremos cultivar flores y criar peces. Tú y Luis os encargaréis de ganar dinero para mantener la familia». Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? 16. Pensé que mi madre se había vuelto más comprensiva. Resultó que Luis había utilizado el poder del dinero para convencer a mis padres. Le dio dinero, regalos y el título de una casa. ¿No era esto lo que yo quería darles en el futuro? Me tapé la cara. Papá, mamá, siempre me habéis dicho que no debemos obtener cosas sin trabajar. Mi madre rozaba el título de la casa, y mi padre contaba el saldo de la tarjeta de crédito. Ambos se reían con los ojos casi cerrados. Javier, desde pequeño siempre has dicho que trabajarías duro para ganar dinero y llevarías a mí y a tu padre a vivir a la ciudad para que pudiéramos disfrutar de la vida. Ahora simplemente nos mudamos a la casa que comprarías para nosotros en el futuro. En el futuro, si quieres devolver el dinero a Luis, simplemente devuélvelo. No es un gran problema. ¿Yo? En realidad, no es un gran problema, y de hecho, me parece que mi madre tiene razón. Aunque no puedo darles eso ahora, seguro que podré darles eso en el futuro. Solo es cuestión de tiempo. Después de contar el dinero, mi padre me dio una palmada en el hombro. Javier, no te pongas tanta presión. La vida debe ser vivida despacio. Papá, primero quita esa sonrisa tonta de tu cara. Luis y yo llevamos a mis padres a la ciudad. No vendimos la casa y la tierra del pueblo, solo contratamos a alguien para que las cuidara. Mis padres dijeron que querían dejar una salida para el futuro. Pero creo que Luis es realmente un buen chico. Tiene más fuerza masculina que tú. Mi madre ahora veía a Luis a través de un filtro de idealización.
¿Por qué no tengo fuerza masculina? Mi madre me bromeó, cuando volviste, llorabas todas las noches. ¿Crees que yo y tu padre no lo sabíamos? Me quedé atónito. En aquel momento, estaba deprimido por el desamor y no podía controlar mis emociones. Mi madre habló con seriedad. Yo y tu padre estábamos muy preocupados. Pensábamos que tal vez habías sufrido alguna injusticia en la ciudad. Intentábamos animarte todos los días, pero no funcionaba. Hasta que Luis llegó, pareciste volver a la vida. Yo y tu padre no somos tontos, sabíamos que había algo. No querías decirlo, así que no preguntamos. Pero, Javier, en este mundo, excepto la vida y la muerte, no hay ningún problema que no se pueda resolver. Luis vino ese día y nos contó en secreto lo que había pasado. Sabemos que eres demasiado maduro para tu edad. Te pones demasiada presión y te apuras demasiado. En realidad, te criamos sin nunca esperar nada a cambio. Pero si nosotros estuviéramos bien y eso te hiciera feliz, podríamos ir a cualquier lugar. No te tortures a ti mismo. Ama a quien quieras, sea hombre o mujer, no importa. Siempre seremos tus padres. Me emocioné tanto que lloré. Pero mi madre cambió de tema y recordó algo. Resultó ser un fanfic. 2 hombres llorando y lloriqueando, sin valor. Me sentí reconfortado y abracé a Luis con fuerza. Lo siento, siempre he sido un cobarde. Me he hecho pasar por heterosexual, en parte por ignorancia y en parte por miedo. Tengo miedo a todas las posibilidades malas del futuro. Gracias por siempre acercarte a mí. Luis me pinchó la cara, se agarró a mi nuca y me susurró al oído. Si realmente quieres agradecerme, probemos todas las posturas del fanfic de Yara. Bueno. Al final, las mentiras del fanfic se convirtieron en realidad. Fin.